Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Bueno, pues va a ser un gusto para mí moderar esta mesa de diseño y entorno y pues bienvenidos de diferentes lugares de Latinoamérica y bueno, en esta experiencia que organiza la Universidad de Palermo desde hace ya bastantes años, nos encontramos en el 13º Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, que bueno, decía encuentro porque se realiza en el marco de una cantidad muy impresionante de actividades que ha realizado la universidad en este esfuerzo de encontrarnos, de integrarnos desde todos y distintos puntos de Latinoamérica en torno pues a las preocupaciones sobre discutir, reflexionar, pensar y construir en el diseño. Así que bienvenidos todos. La mecánica de trabajo ustedes ya la conocen, se ha expresado continuamente en todos los procesos de comunicación y es que tenemos 10 minutos justamente para la presentación, ya sea presentar unas cuantas diapositivas, pocas diapositivas, y que podamos escuchar sobre los temas que ustedes están trabajando. Voy a ir dándoles la pauta de presentación. Y al final de todo este espacio, pues la idea es que obviamente tengamos un espacio para las preguntas, la discusión, la construcción de conocimiento, la construcción de comunidad. El día de ayer tuve el gusto y honor también de participar como moderadora en otra de las comisiones y al final fue un intercambio muy interesante porque rebasó pues la expectativa de solamente presentar el trabajo, sino que se empezaron a construir esto que es muy apetecible en la academia, que son las redes de colaboración. Entonces, pues los invito a que vayan guardando sus preguntas para los diferentes participantes, para los colegas participantes, de manera que en la parte final pues podamos hacer este intercambio. Bueno, pues sin otro preámbulo, los 10 minutos los voy a ir los voy a ir coordinando y si es que están ya por rebasarlos o ya los rebasaron en un lapso considerable, pues sí me va a dar mucha pena decirlo, pero tengo que interrumpirlos para que podamos continuar con la agenda y cumplir con los tiempos que nos va marcando el encuentro aquí en Palermo. Entonces, bueno, pues sin otra cuestión, me permito ya pues dar la pauta para el arranque de esta comisión, que es la comisión número 42, Diseño y Entorno. Y pues quisiera cederle el uso de la palabra y el escenario digital a Andrea Balsaña, Victoria Acevedo Becharán, Sara Luria, Ivana Daniela, que bueno, supongo que participará una o dos de ustedes, no sé si todas, pero también María Liliana Serra, de la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina, y ellas nos van a presentar la temática Los Pilares y la Laguna, talleres participativos para el diseño urbano. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto formar parte de este panel en el Congreso de Diseño. Como bien decía Alma, esta ponencia que vamos a presentar es una compilación de un análisis de una experiencia que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe en el año 2008. Yo voy a compartir tres breves pantallas, tres breves placas, si puedo. Estoy. Como les decía, esta ponencia se ve, ¿no? Sí. Esta ponencia la elaboramos de manera colaborativa junto a Sara Lauría, May Serra, Ivana Cuarati y Victoria Acevedo, todos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Esta ponencia, como les decía, presenta una experiencia que consideramos interesante de compartir, de colaboración sociogubernamental, para analizar el destino de los pilares de la laguna, que ustedes ven en la imagen, estos que están aquí abajo sin completar, en la ciudad de Santa Fe, que forman parte de un antiguo trazado ferroviario que quedó en desuso a mitad del siglo pasado, y que tiene un valor simbólico significativo para la ciudad. Como ustedes ven, la ciudad de Santa Fe está rodeada de ríos, es una ciudad que está expuesta, por lo tanto, a riesgos vinculados a las condiciones hídricas, tanto de lluvias como de crecidas, y la relación entre el agua y el desarrollo de la ciudad ha sido un debate siempre permanente, ¿no?
Entonces, en el año 2018 surge desde la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe una convocatoria a las 3 universidades locales, la Universidad Litoral, la Universidad Católica y la Universidad Tecnológica Nacional, para que se desarrolle y lleven adelante un proceso participativo de debate público respecto de esta problemática, y la manera de llevarlo adelante significó tener presente la importancia de entender que estos problemas de alta complejidad y de significancia social requieren la participación de toda la comunidad en el diseño de los mismos, ¿no? Entonces se organizó un equipo de trabajo con una metodología, que llevó adelante una metodología específica para abordar de alguna manera esta pregunta que la municipalidad puso en debate público, ¿no? ¿Qué hacer con estos viejos pilares? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Ahí hay una frase que fue un poco la que inspiró todo el proceso de participación que se llevó adelante, y que sintetiza lo que significa esos pilares abandonados. Esta imagen es reciente, muestra la laguna con muy poca agua, propia de la sequía que estamos viviendo en estos últimos años. Y bueno, a partir de eso se hizo una convocatoria que planteó distintas acciones, y se organizaron un poco resignificando los pilares, ¿no? La cabecera y los 4 pilares que quedaron en existencia en la ciudad. Entonces, en la primera oportunidad, el espíritu de todas estas actividades, quiero aclarar, tenía que ver con generar espacios que integren la mirada de los expertos de distintas disciplinas con la mirada de los ciudadanos. Y entonces se organizó, como les decía, la primera instancia, que fue la cabecera, se plantearon las bases para este debate público y se abrió un foro virtual de consultas y discusión en la página web de la municipalidad. El segundo pilar, o el primer pilar, que fue la segunda instancia, se reunieron 12 exposiciones de trabajos de investigación, proyectos, concursos de ideas que permitían poner en común todo lo que ya se había pensado en torno a los pilares. Por ejemplo, hacía 20 años se había hecho un concurso de ideas, y entonces los participantes pudieron manifestar o compartir sus desarrollos. Luego se desarrolló el segundo pilar, donde el foco estuvo puesto en los desafíos y perspectivas, y también se convocaron expertos de distintas áreas disciplinares para pensar el futuro de las ciudades y en qué contexto hay que pensar estos pilares en su integración urbana. Y finalmente se hizo un taller interuniversitario de ideas, que también es una experiencia inédita en la ciudad, porque integró estudiantes de las carreras de las 3 universidades. Como conclusión, y para llegar al cuarto pilar, se presentó una serie de recomendaciones a la municipalidad para analizar y poner adelante un proceso de desarrollo de este posible proyecto, y se realizó una muestra abierta de manera de facilitar el acceso de toda la ciudadanía a las discusiones y debates que se dieron en estas instancias. Entonces, para concluir un poco y compartir los resultados, hay 3 cuestiones o 4 a señalar. Perdón, pero no encuentro cómo dejar de compartir. No sé si, Alina, me podés ayudar con eso. En la parte inferior en el Zoom hay no es cierto, discúlpame, Sí. te debe aparecer, si le mueves con el mouse, ¿ya te Sí. apareció? Sí, pero no lo... Ahí está. Ahí está. Ahí Listo. dejé de compartir. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Quedó mi pantalla en 0, entonces no sabía dónde estaba. Bueno, para compartir y finalizar, algunas reflexiones finales, ¿no? Por un lado, a destacar de esta metodología y la riqueza de pensar en el diseño participativo para el abordaje de problemas urbanos que tienen este nivel de significación social y de apropiación social. La primera cuestión es este espíritu del equipo de trabajo, o la primera cuestión sería que la conformación de un equipo de trabajo que integró instancias, o sea, referentes de las universidades y referentes de la municipalidad. En segundo lugar, esta decisión de poner en común saberes de distintas procedencias, es decir, no pretender que solo el saber experto o técnico es el que tiene la palabra,
y también se reconocieron y se permitió exponer ideas a vecinos, a emprendedores que habían pensado posibles usos de ese lugar, más allá de que los proyectos fuesen factibles o no. Y en tercer lugar, este impulso a la producción colaborativa de los propios estudiantes, que habiendo participado de todas las instancias, también imaginaron qué podíamos desarrollar para completar ese puente que quedó inconcluso en la ciudad. Y esto permitió una puesta en común que fue muy valorada por los mismos actores, es decir, de poder conocer todo lo que se había estudiado sobre el tema, todo lo que se debería tener en cuenta para llevar adelante proyectos en esa zona. Por ejemplo, hay cuestiones de ingeniería básicas con problemas que tienen los pilares, cuestiones a tener en cuenta respecto del paisaje, respecto de la movilidad, de la resiliencia, y eso dejó una plataforma muy rica para que, por ejemplo, ahora que hay intención de la municipalidad de desarrollar un proyecto ahí, ese proyecto ya incorpore las discusiones que se llevaron adelante en este periodo. Y por último, subrayar la importancia de involucrar a los medios de comunicación y a los periodistas en el proceso, porque eso permitió, por ejemplo, que los propios medios locales abran foros de debate para que la gente diga qué le gustaría que haya ahí, y su participación permitió que las discusiones también tengan un mayor nivel de difusión en la comunidad. Entonces, por eso queríamos compartir esta experiencia, por un lado para pensar en esta relación del diseño y el entorno, cómo generamos o cuánta mayor riqueza generan estos procesos cuando incorporan a los actores involucrados, incorporan diversas voces, de qué manera la producción colaborativa realmente genera frutos mucho mejores que cuando es una producción cerrada, de qué manera en forma concreta se puede avanzar en generar gestiones de gobierno abierto, como se llama hoy, es decir, instancias en las que la participación ciudadana, la transparencia, la colaboración formen parte de los procesos de decisión respecto de las políticas públicas y los proyectos urbanos, y esta cuestión que fue inédita, por lo menos para la ciudad, de participación de 3 universidades distintas para realizar un taller de producción de ideas con los estudiantes. Esta es un poco la experiencia que queríamos compartir. No sé si estoy bien en tiempo, porque perdí el reloj aquí en la computadora. Estás perfecto Pero de bueno, tiempo. Estás eh, perfecto de tiempo. perfecto. Entonces, para concluir, y no, porque si uno abre un tema, abre mucho tiempo, eso es un poco lo que queríamos compartir en este congreso con ustedes. Muchísimas gracias, pues un trabajo formidable para arrancar en esta comisión que nos permitió, pues de mi parte como moderadora debo decirles que obviamente estoy tomando todas las notas para hacer unas conclusiones, hacer un círculo de construcción, y creo que has puesto de manifiesto con este trabajo la importancia de la participación y el involucramiento con los actores. Vamos a ir sacando todos juntos como a manera de este ejercicio también pedagógico estos conceptos a relucir, así que bueno, pues allá los vamos dejando. Muchas gracias también por el cumplimiento correcto del tiempo, y quisiera darle la palabra a nuestra siguiente participante, que es María Julieta Cabrera. Ella nos presenta un trabajo titulado Diseño y Ficción, el diseño especulativo en la creación de futuros posibles, y está adscrita a Empathic Toys en Ecuador. Adelante, Julieta, por favor. Hola Elisa, muchas gracias. Hola con todos. Yo soy Julieta Cabrera, soy diseñadora gráfica e industrial de la Universidad de las Américas de Quito, Ecuador, y actualmente doctoranda en diseño en la UP. Bueno, un poco les cuento, este artículo es un poco más reflexivo, ¿sí? Lo que se trabajó es el diseño especulativo en la creación de futuros posibles, ¿no? Y cómo el diseño especulativo se relaciona también con la ficción. Lo que se invita es hacer una reflexión acerca de la función que tendrá el diseño sobre el futuro. Y digo sobre porque no se analiza o visualiza el futuro como algo incierto, sino más bien cómo el diseño puede actuar desde un ahora en el futuro. Y cómo también es la relación con la realidad actual.
Entonces se analiza lo que es el diseño especulativo y el diseño participativo, que Andrea también ya tocó algo de este tema, como catalizadores que puedan redefinir nuestra relación entre el presente y el futuro. ¿Sí? Si basamos al diseño bajo la premisa de que es un problem solver, de que somos solucionadores de problemas, entonces podríamos pensar al diseño especulativo como un método para encontrar nuevas posibilidades o escenarios que puedan ser explorados. La naturaleza del diseño especulativo en sí es ficcional. Se basa mucho en la imaginación y el deseo individual, y al ser esto individual, por ende también puede llegar a ser colectivo. Estas nuevas posibilidades creadas son las que pueden desde el diseño ser un aporte para poner en discusión y definir de forma colectiva un futuro posible o un futuro deseado. El investigador David Copperrider del Case Western Reserve University propone 5 principios dentro de lo que es la investigación apreciativa. Y esto me pareció súper interesante porque de estos 5 principios, 2 se conectan bastante con lo que es el diseño especulativo. Y es el principio construccionista y el principio de la anticipación. El principio construccionista lo que dice es que se visualiza la realidad como un constructo en donde vamos creando significados a través de nuestras acciones y a través del lenguaje como tal. Mientras que el principio de la anticipación lo que dice es que imaginar el futuro ideal individualmente es una de las herramientas de crecimiento más poderosas. Ya existe una taxonomía del futuro creada por Joseph Boros en los Conos del Futuro, en donde considero que el diseño especulativo puede actuar. Entonces está el futuro posible, el cual se quisiera explorar, ¿no? Esto es como súper imaginativo, a veces un poco utópico también, o distópico, según como se quiera visualizar. Y esta exploración la hacemos a través de estos escenarios. Entonces, las alternativas que se vayan a explorar deben ser científicamente posibles, porque si no son científicamente posibles, entonces estaríamos cayendo en el campo de la fantasía, de lo fantasioso. Y lo que se sugiere es a través de esta metodología que los escenarios que se vayan creando sean un camino que se va desde donde está en el mundo actual y hacia donde se está en el mundo planteado o en el escenario planteado que queramos explorar. Todos los acontecimientos que conduzcan a esta nueva situación tienen que ser creíbles, aunque sean ficticios, ¿sí? Para que los espectadores o creadores de escenarios puedan relacionarlo con su mundo actual y por ende puedan reflexionar, puedan sacar conclusiones de esto. Ahora, por otro lado, tenemos el cono de los futuros preferibles, el cual no resulta tan sencillo porque cada individuo tiene una idea de un futuro deseado para sí mismo, según sus creencias, según sus deseos, sus aspiraciones. Y lo interesante de esto es que si estos futuros surgen de forma individual, entonces también pueden ser pensados y construidos de forma colectiva. Y este es el espacio ideal para ser explorados por y desde el diseño. A través de la colaboración y el diseño participativo, se puede impulsar e inspirar a los individuos a intervenir mucho más en la construcción de futuros socialmente deseados. Y lo que se busca a través del diseño es abrir todo tipo de alternativas que generen discusión y que estas ideas puedan utilizarse para ir moldeando colectivamente un futuro preferible para cierto grupo de personas. Se podría comenzar desde ahí. Entonces, después de esta pequeña introducción, el diseño en el futuro, y ahora sí lo digo porque ya se puede tener una idea, es que propone, sugiere y ofrece algo, que es el esbozo de nuevas posibilidades. Y es importante que estas nuevas alternativas construidas continúen siendo imaginativas, ficticias, provocativas, que se encuentren mucho más conectadas a la imaginación que a la practicidad y que generen preguntas en lugar de respuestas.
El valor del diseño especulativo, entonces, a modo de conclusión, está en animar a las personas a participar, a cuestionarse, a imaginar, a crear, a desear y reflexionar sobre el ahora y en cómo las cosas podrían ser. Bueno, eso es un poco de lo que se trata mi artículo. Gracias, Julieta, gracias por compartirlo, gracias igualmente por el respeto al tiempo asignado. Y bueno, pues voy a continuar, ya que estamos pues en muy buenos momentos temporales, pues voy a continuar con la agenda. Quisiera darle la palabra, por favor, a Mónica Susana de la Barrera. Ella es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aquí en México. Bueno, yo estoy en México. Y ella nos va a presentar el trabajo, las transformaciones socioespaciales y el impacto de la globalización en la vida local. Mónica, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Andrea. Pues muy buenas tardes. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Se ve perfectamente. Gracias. Pues buenas tardes, Argentina, y a todos los colegas presentes de Latinoamérica. Soy Mónica de la Barrera, profesora de aquí, también en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Un gusto compartir con ustedes esta charla. Bueno, yo les hablaré de las transformaciones socioespaciales y el impacto de la globalización en la vida local. Esta es una investigación que comprende parte del Centro Histórico de Aguascalientes y se orienta a explicar las transformaciones socioespaciales a partir de la presencia del hospedaje colaborativo y otras actividades ligadas al turismo en el Centro Histórico de la ciudad de Aguascalientes. Bien, Aguascalientes es una ciudad que cuenta con 1.141.000 habitantes y está en el 8º lugar en el índice de competitividad urbana del 2020, después de ciudades como Guadalajara. Aguascalientes cuenta con la afamada Feria Nacional de San Marcos y Festival de las Calaveras, donde, bueno, también la ciudad tiene una amplia tradición taurina. Es importante señalar, sobre todo, que es importante el diseño tomado en cuenta para las ciudades, sobre todo con la finalidad de que nuestras disciplinas aporten y se involucren en todo lo que en nuestro entorno acontece. Yo soy diseñadora gráfica, pero también soy antropóloga social, y esto pues me facilita la vinculación con urbanistas, arquitectos y comprender toda esta asombrosa complejidad que es la vida urbana. En el caso de Aguascalientes, lo que anteriormente ofrecía el centro histórico, pues se ha venido modificando y aparecen nuevas ofertas en servicios y comercios destinados al consumo y recreación que promueven un nuevo modo de habitar la zona de la ciudad, pues presuntamente derivadas del consumo de la economía del turismo urbano y provocan modificaciones sociales y visuales que se van expresando de distintos modos. El objetivo ha sido en este caso conocer la dinámica social, la identidad, cómo cómo ha repercutido y crecido con el incremento del costo de los arrendamientos temporales de espacios. En poco tiempo, un mismo local ha cambiado ya varias veces de nombre o de giro, y sobre todo en las calles más transitadas que llevan a la Feria Nacional de San Marcos, pues ha aumentado la presencia de bares. Digamos que en 5 años se ha reducido el espacio de vivienda por los arrendamientos para actividades de restaurantes, bares y actividades principalmente nocturnas. Esto, por supuesto, ha dado cuenta de la identificación de diversas transformaciones sociales y espaciales, y particularmente el fenómeno de gentrificación se ha hecho presente, que por supuesto es parte del impacto de la globalización que ha sufrido el centro histórico de esta ciudad. Como parte de la metodología, pues este es un estudio exploratorio con seguimiento directo a través de la etnografía, planos elaborados basados en trabajo de campo, registro fotográfico y revisión de investigaciones previas en la zona a partir de casos de estudios, desde la visión sobre todo de distintas disciplinas, como se ha comentado. Con la etnografía se ha revisado pues las prácticas urbanas, por lo que esta investigación es descriptiva, exploratoria, de naturaleza cualitativa y tiene particularmente casos de estudio, lo que ha permitido visualizar los fenómenos sociales y analizando con profundidad los lugares arrendados e identificados en el centro histórico. Los centros históricos sabemos que son los espacios sociales físicos de más valor y de mayor complejidad en las ciudades. En el caso de Aguascalientes, que se conforma por distintos barrios, el barrio de San Marcos, que es fundado en 1604, está protegido por la UNESCO desde el 2010, ya que pertenece al Camino Real de Tierra Adentro o Ruta de la Plata. Tiene una concentración de monumentos históricos, hay museos, galerías, templos, escuelas y, por supuesto, los espacios de vivienda. Todos estos espacios son los que han propiciado el establecimiento de los vínculos sociales, culturales, religiosos
y por supuesto de recreación, dado que en este mismo barrio, comentaba ya, sucede parte del tránsito de la Feria Nacional de San Marcos, que tiene un promedio de 700,000 asistentes durante más de 20 días en el mes de abril. Respecto a los casos, bueno, pues se tiene registro ya desde hace 5 años, aunque esta es una investigación que apenas se inició en el 2022. Hemos tenido ya distintas imágenes para comparar fotográficamente parte de las transformaciones y fachadas y sobre todo de los interiores de los lugares. De acuerdo a Lojano, el diseñar y proyectar espacios pone a los profesionales en un punto en el cual se tiene que escoger un camino a seguir, ya sea tradicional o con identidad, o por lo global, destacando que en ocasiones la elección puede convertirse en una copia de lo que ya existe o ha funcionado en otros lugares. Por la referencia de tiempo es fácil advertir que el estilo de la cafetería que estamos viendo en este momento en la pantalla pues es una copia de otros lugares que ya existen en por lo menos otras 3 ciudades que se han identificado como la Ciudad de México, Mexicali y también en Corea. Aquí se llama esta cafetería TikTok y es una cafetería que ha tenido una gran asistencia y demanda debido a este estilo gráfico tipo ilustración a 2 tintas, en las que se delinea cada ángulo del mobiliario. Se da la impresión de estar como en un dibujo o en una especie de sketch. Las redes sociales como Instagram, Facebook han promovido parte de esta difusión. Su estilo de consumo es distinto, mucho más internacional, con afinidad culinaria basada en pastelería de tipo francés y que tiene cierto refinamiento, pero esto ya nos habla de estas identidades vinculadas a la antropología alimentaria, que también se advierte de forma global, pues estas cuestiones donde ya no existe la diferencia entre lo internacional, ¿no? Es decir, los modelos de consumo en los que ser extranjero, ya sea regional o de otra nacionalidad, también forma parte del imaginario en este acercamiento ilusorio a una cultura. De acuerdo a Frederick Duhart, explica que buena parte de la identidad cultural, sobre todo en el caso de los alimentos, son justamente los modos de consumo. Por ello llegan a ocurrir evoluciones y representaciones y algunos consumidores están familiarizados con ciertos productos. En este caso es un lugar en el que convergen pues, visitantes principalmente jóvenes y que acuden sobre todo a tomarse fotografías y a difundirlas por las redes sociales. En otro caso, bueno, pues están los casos de alojamiento y de hospedaje, que sobre todo son espacios que vinculados a la oferta de alojamiento y hospedaje van ofreciendo opciones a turistas, pues interesados en pasar la noche cercanos a este aspecto que comentaba, sobre todo de la Feria Nacional de San Marcos. Este tipo de arrendamiento, pues es la tendencia internacional con plataformas como Airbnb, entre las muchas que existen, pero sobre todo se resalta la experiencia de alojarse en casas que han sido adecuadas para ser ofertadas, ya sea de forma completa o compartida. Este modelo de hospedaje ha derivado de la economía colaborativa y ha planteado un sistema socioeconómico que parte de la puesta en común de recursos físicos y humanos, de tal modo que incluye varias etapas, como la creación y producción, hasta el comercio y consumo compartido de bienes, de acuerdo a Matovska. Sin embargo, lo que ha permitido este crecimiento es justo lo que se produce a través de las tecnologías de la información, ¿no? Donde estas relaciones, pues, van derivando las recomendaciones, la visualización de los espacios que se quieren arrendar y sobre todo por compartir las imágenes en las redes sociales con opiniones de forma directa. En el caso de Europa, pues principalmente esto es una tendencia, pero sobre todo ha desprendido diversos problemas como este desplazamiento y la gentrificación, de tal grado que pues ninguno de los habitantes originales que asistían a estas casas o que todavía vivían o hacían parte de la ciudad, pues se han modificado y se han tenido que ir a otros lugares porque les es mucho más redituable convertir sus espacios para arrendarlos a turistas que a propia gente local. Esto, por supuesto, conlleva una dualidad, ya que va afectando y beneficiando, porque aquí es una doble apuesta, que se va haciendo ciudad, pero con agentes distintos a los locales. Es decir, que la gente local se va y renta a interesados que muchas veces son de otras ciudades o países y se desprende un modo de habitar la ciudad. Por cuestiones de tiempo no profundizaré, pero al menos para darnos una idea, este tipo de casa que estoy presentando está alrededor de $200 la noche y se oferta para 3 o a 10 personas.
Y es interesante porque, digamos, en Aguascalientes el costo oscila entre los 45 y $115 en hoteles de categorías entre 4 y 5 estrellas en temporada baja. Entonces, esto nos da un poco la idea, ¿no? Su costo, pues, no es accesible si comparamos que a unas cuadras hay ofertas de la misma plataforma de Airbnb, donde se ofrecen habitaciones en promedio hasta por $15, ¿no? Entonces, por supuesto, el escenario es competitivo, pero pues es una opción para quienes quieran tener alguna comodidad, como este espacio que tiene incluso alberca, y que además están en la zona centro donde pueden disfrutar de los museos regionales, la Casa de Cultura, etcétera, ¿no? Para tener cercanía con algunas conclusiones, bueno, pues el centro histórico se ha buscado la reactivación económica y a raíz de las diversas modificaciones han llegado también nuevas tendencias, mayormente de horarios nocturnos, con el consumo de bebidas alcohólicas sobre todo, y esto ha hecho que las personas que viven en esas zonas pues realmente se han tenido que ir, ¿no? Se ofrece este modo de habitar y bueno, los predios se han convertido en alojamientos que se promueven por las plataformas digitales, como lo he ahora expuesto, y se fomenta la permanencia en el centro extendiendo los horarios igual que los. Saskia Sassen analiza las nuevas lógicas de expulsiones en las que las personas y las empresas son expulsadas de lugares y de su orden socioeconómico por un sistema de acumulación cada vez más extremo que se va derivando de formaciones predatorias provenientes de los avances tecnológicos, políticas públicas y cuestiones financieras y de mercado. Saskia plantea este impacto del capitalismo global y donde los individuos, sobre todo los más ricos o las grandes corporaciones, son los responsables de poder, digamos, ejercer este aspecto de la segregación espacial y que de alguna forma gradual se han ido modificando las condiciones económicas, los accesos a lugares de ocio, en beneficio a ciertos grupos. Creo que, bueno, es un buen momento para continuar con el seguimiento de este tipo de investigaciones, donde se puedan integrar distintas disciplinas y comprender lo que Harvey fue planteando, ¿no? Donde las ciudades actualmente han dejado de planificarse en su conjunto para abocarse a diseñar partes de ella, y que como resultado de la especulación inmobiliaria y sin ningún tipo de previsión, se están viendo consecuencias de la globalización con modificaciones y otros modos de circulación, tanto de personas, de ideas, de recursos, marcando un desplazamiento que va relacionado sobre todo con la renta de espacios de vivienda y que por supuesto involucra aspectos simbólicos y culturales, ¿no? Pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la presentación tan puntual y tan clara. Voy a continuar dándole el espacio a cada uno de los participantes para que podamos ir apuntalando. Invito, como siempre en esta moderación, a que vayan haciendo sus preguntas, sus anotaciones para poder construir entre todos la discusión. Gracias, Mónica. Y bueno, pues el siguiente participante, nuestro siguiente colega, es Juan Fernando Molina del Valle. Él, bueno, nos acompaña, voló rápidamente hasta Buenos Aires de la Universidad Santo Tomás Medellín de Colombia. Y perdón, la Universidad Santo Tomás Medellín y la Institución Universitaria Pascual Bravo de Colombia, y nos va a presentar el trabajo "Cómo abordar un ejercicio de arquitectura interior a través de los modos de vida, la metodología AED". Adelante, Juan Fernando, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Bueno, es grato escuchar a los colegas cómo abordan sus investigaciones a través pues, de esa experiencia docente. Bueno, yo os voy a hablar de una experiencia que trabajamos en la universidad ya hace más o menos 10 años, en donde se ha logrado realizar un ejercicio muy profundo acerca de la arquitectura interior, un tema que es muy poco tratado en las escuelas de arquitectura, pero en esta lectiva, donde he tenido la oportunidad de dirigirla ya en toda esta época, hemos observado y hemos adaptado un cierto rigor en el trabajo. Entonces, lo que hemos hecho es que el alumno se interese un poco más por este trabajo de la arquitectura interior, que es prácticamente lo que primero salen a hacer, ¿no? Cuando son chicos de edades entre los 22 y los 23 años, que es más o menos el promedio de cómo salen nuestros estudiantes acá en Colombia, ¿no? Entonces es un ejercicio que se divide en 3 etapas.
La primera etapa es un desarrollo conceptual de las personas que están habitando ese espacio. Nosotros lo dejamos de llamar clientes y adoptamos el nombre de esa familia o de ese individuo que habita ese lugar. A partir de eso, el estudiante logra una relación muy interpersonal con estas personas, porque son ejercicios reales con familias en estratificaciones no tan altas, estrato 3, estrato 4, y el estudiante se adentra, ¿no? Y participa con una serie de encuestas a través de cómo encontrar la personalidad de ese individuo o de esos habitantes en ese espacio doméstico. En realidad, nosotros lo que generamos es un ambiente no tan, digamos, de sobreponer, ¿no?, al arquitecto como individuo, sino que el arquitecto integre también la forma de habitar ese espacio. Le hemos llamado modos de vida, en esta parte son contemporáneos. Yo estoy estudiando mucho esas tendencias durante hace más o menos 10 años y he descubierto que a partir del siglo XX el modo de vida de las personas cambian y generan una serie de alternativas dentro de los modos de vida de ahora de las personas contemporáneas. Mientras que antes se buscaban unas casas con un montón de espacios, realmente unos resueltos, otros no. Hoy en día los millennials, los centennials buscan espacios un poco más pequeños donde logren ellos, digamos, entender, comprender, socializar e integrarse más con las personas. Es este proyecto que se llama Co-Living, que son edificios híbridos, los cuales presentan ese tipo de sociabilidad, ¿no? Que tienen coworking, tienen sitios de descanso, tienen también pues un apartamento y se integran muy bien. Entonces, el estudiante logra a través de la sociabilidad o de ese raciocinio conocer más a la persona, ya que el interiorismo es una rama de la arquitectura que se desarrolla al milímetro, no solo en el espacio, sino también desarrollar el espacio en sí. Entonces, la primera etapa tiene todo este desarrollo, que es el entorno, el contorno, donde habitan, estudiar bien el territorio, que es importante, y darle ese espacio a esa persona, a ese ser humano. La segunda etapa ya es un desarrollo que se hace ya más arquitectónicamente, donde cada espacio, cada atmósfera, como llama Sultor en algunos de sus libros, logramos ir contemplando esos modos de vida de esos habitantes. Entonces empezamos a desarrollar el living, la cocina, los baños, si tienen patios, si tienen terrazas, si tienen, digamos, todos estos lugares modernos o contemporáneos que se están realizando hoy en día. Y estas clases se dividen en 3 horas. La primera hora es una clase muy, digamos, hecha por el docente. La segunda hora se trae un invitado que hable de ese mismo tema, digamos, estamos hablando sobre alcobas, entonces trae un experto, un arquitecto, ya sea interior de acá de Colombia o del exterior, que nos hable sobre eso. Y la tercera hora es un taller sobre ese tema. Entonces, a medida que van pasando las 16 semanas que se desarrolla pues acá el semestre aquí en Colombia, el estudiante va creando su espacio paso a paso y no se suelta a que ellos empiecen a desarrollar el espacio sin tener una metodología. Todo se presenta en un método que se llama Mood Board, donde hay una realización de una tendencia. Estamos tratando de que los chicos conozcan las tendencias y los modos de vida, y cada uno de estos modos de vida se interpreta la personalidad de ese ser humano que habita el espacio. Entonces empiezan a trabajar esto en una serie de formatos establecidos también ya por la universidad o por mí, por docente, y empezamos como a ver los proyectos, ¿no? Siempre dejamos unos 15 o 20 minutos antes de que se acabe la clase y el que quiera compartir sus avances, sus logros, lo hace. Entonces es interesante porque conocen, ¿no? Se conocen entre ellos mismos, ya hay un compartir, y no ese compartir de uno ir a revisarle el proyecto uno solo, sino que todos los proyectos durante esas 16 clases los estudiantes conocen lo que está haciendo el otro compañero. Solo puedo recibir 25 personas, es como de las selectivas más profundas que hay,
y la que más se llena. Entonces, hemos logrado ese compartir. Y la tercera etapa es ya toda la parte ya arquitectónica, planos, cortes, visualizaciones gráficas, y cada estudiante tiene un reto de elaborar un diseño y construir un elemento, ya sea una lámpara, ya sea una silla o cualquier elemento que le sirva a ese cliente real. O sea, le tiene que entregar real y bueno, ese objeto o ese mobiliario o esa lámpara es patrocinada pues, por los clientes o por las personas con el que él está haciendo el trabajo, y al final se les entrega un libro. Nosotros ya no colocamos esas planchas y todo eso, pues que ya me parece que es de la época arcaica, sino realizamos un libro, un book, en un formato medio pliego o cuarto pliego o tamaño carta, que se le entrega al cliente, donde está todo el proceso de diseño de su espacio doméstico. Entonces es interesante porque eso lo comparten con la familia, lo comparten con las personas más allegadas, y hay una conexión, porque a veces nosotros como arquitectos se nos olvida que diseñamos para personas. Entonces he inculcado a estos chicos que se gradúan casi de 20, 22 años acá en Colombia, a que la arquitectura debe hacerse con una reflexión y no hacer tareas, como he visto en muchos países en los que me han invitado como profesor o jurado, que se ponen a contar como tareas y no hay una reflexión realmente sobre el espacio. Entonces, esto es lo que les quería contar. Muy agradecido porque me hayan escuchado y bueno, espero volvernos a ver en otra oportunidad. Mil gracias. Muchas gracias, Juan Fernando, por compartir la experiencia. También estamos, por supuesto, en el tiempo correspondiente, y nuevamente hago esta invitación para que vayamos construyendo las preguntas que quieran ir prospectando para los diferentes participantes. Le voy a dar la palabra en este momento a Tatiana Ivette Ramírez Castellanos. Ella está adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, pero es de Colombia, y nos presentará el trabajo Diseño Estratégico más Educación, un detonante para la transformación de las organizaciones. Adelante, por favor, Tatiana. Vale, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Tatiana Ramírez y bueno, tal cual como se titula mi intervención, Diseño Estratégico más Educación, un detonante para la transformación de las organizaciones. Básicamente es un producto de la investigación que yo realizo actualmente sobre cómo el diseño y cómo la educación pueden contribuir a una cultura de la innovación, y cómo la relación entre estos dos elementos, más específicamente diseño estratégico y educación para el desarrollo sostenible, pueden contribuir a tal fin. Puede partirse de que el título de esta intervención es una hipótesis que está en progreso de validez mediante la propuesta de un modelo teórico y de un modelo práctico. En el marco de este congreso, el objetivo es presentar los avances en cuanto a las conexiones que se han establecido entre el diseño estratégico y la educación para el desarrollo sostenible. En adelante me referiré a él como EDS, desde sus características, dimensiones, competencias y objetivos que comparte. Así propongo un conjunto de actividades y herramientas que se materializan en un modelo fundamentado en estos dos elementos, el diseño estratégico y la EDS, y con el propósito de que este modelo sea un medio para construir valores compartidos e intereses convergentes en las organizaciones. Por un lado, el diseño estratégico como proceso de pensamiento y de práctica trasciende hacia la creación de productos tangibles e intangibles que implican o que se implican en la sociedad, se implican en el entorno y se implican con el desarrollo sostenible. Es decir, no estamos hablando únicamente de personas, sino también de todo lo que nuestro entorno todo lo que en nuestro entorno vive, ¿no? Seres vivos y no vivos. El diseño estratégico está comprometido con la generación de respuestas, a respuestas me refiero a solución, y con la dotación de sentido y significado de dichas respuestas.
De hecho, el diseño estratégico se ha considerado como una ramificación del diseño que es capaz de hacer frente a problemas que van desde lo local a lo global, problemas interdependientes y complejos de la sociedad, lo que supone que el diseño estratégico sea considerado como un medio que permita el cambio a un nivel sistémico. ¿Cómo? Pues siendo un medio para la construcción de esos valores compartidos e intereses convergentes que mencioné anteriormente. Entre las características identificadas y definidas del diseño estratégico que responden a dichos problemas complejos, como la desigualdad, el cambio climático, el acceso a la educación, por mencionar unos, pues se ha identificado que el diseño estratégico da lugar a procesos de codiseño, que en principio no nos dice nada relevante. Lo relevante es cómo y con quién es la dinámica de estos procesos de codiseño. Para construir valores compartidos, intereses convergentes, los procesos de codiseño deben dar lugar a asociaciones para el diseño o coaliciones para el diseño. Este es un concepto propuesto por Ezio Mancini. ¿Qué son estas asociaciones para el diseño? Es un conjunto de personas en las que se incluye al diseño experto, al no experto en diseño y a otros actores. Y además estas asociaciones deben estar dotadas de estrategia, de capacidad del diseño, de la práctica reflexiva y del pensamiento sistémico. Una asociación conformada con estas características es el resultado de una actividad propia del diseño estratégico. Por su lado, la EDS, ¿sí? La Educación para el Desarrollo Sostenible, en términos generales se concibe como un elemento integral de la Agenda 2030, específicamente el objetivo de desarrollo número 4, que es relativo a la educación, y se presenta también como un facilitador para lograr los 17 ODS. Según la UNESCO, la EDS actúa fortaleciendo las competencias de empatía, de solidaridad y de adopción de medidas para emprender acciones transformadoras para el impacto social positivo. Entonces, al igual que el diseño estratégico, la educación para el desarrollo sostenible se constituye como una respuesta para contribuir desde la educación a hacer frente a desafíos que mencionábamos antes, que son desafíos interdependientes y complejos. Y esto lo hace a través del conocimiento, de competencias y de acciones que se centran justamente en cuestiones sostenibles. En ese sentido, el diseño estratégico y la educación para el desarrollo sostenible tienen un primer aspecto en el que se aproximan o en común, y es que ambos comparten objetivos comunes y ambos están en la capacidad de enfrentarlos, ¿sí? Dadas sus características, sus naturalezas. Por otro lado, se identifica un conjunto de competencias que emergen de ambos campos, ¿sí? El diseño estratégico tiene sus competencias y la educación para el desarrollo sostenible tiene sus competencias. Y de ahí se logró conceptualizar un conjunto integrado de esas competencias porque además comparten características, lo cual nos dice que el punto de confluencia entre las competencias del diseño estratégico y de la EDS hace parte de un marco compartido de aprendizaje, ya que estas competencias son sensibles a aprenderse y a fortalecerse. Por lo tanto, el diseño estratégico se aproxima al ámbito de la educación a partir de sus fines comunes, como mencioné antes, y de sus competencias. Esto digamos que hace parte un poco del marco del modelo teórico, ¿no? Como hallar esas relaciones entre estos dos elementos. Y en cuanto al modelo práctico, pues con todo esto que acabo de contar, se construye un modelo práctico que tiene como objetivo incorporarse en las organizaciones y dar paso a prácticas y valores emergentes, es decir, a procesos de codiseño que en consecuencia supongan un cambio organizacional. Y aquí ya se le atribuye un poco el título de la intervención. Se considera que un cambio organizacional dado a partir de la implementación de un modelo con las características como las que mencioné anteriormente, es decir, con estrategia, la capacidad del diseño, el pensamiento sistémico y la práctica reflexiva, más las competencias que surgen de ambos campos, conducirá a una transformación hacia una cultura de la innovación.
Y es por ello que podemos hablar de culturas dominantes y culturas emergentes, que ya aquí para concluir me gustaría mostrar un pequeño esquema donde lo explico mejor. ¿Okay? Culturas emergentes y culturas dominantes, donde tenemos esta, que vendría siendo la cultura dominante, la cual es la cultura organizacional, ¿sí? Lo que está, lo que hay, que está dotada de múltiples dimensiones, pero que se destacan la dimensión estratégica, la dimensión de gestión y la dimensión cultural. Se supone que un modelo basado en estos dos elementos, que es el diseño estratégico y la EDS, ¿sí? La cual conduce también a procesos de codiseño, vendría siendo una cultura emergente, que al incorporarla en la dominante, pues nos resultará otra cultura emergente, ¿sí? Nos conducirá a un cambio organizacional en el que estas dimensiones tengan un posible cambio, ¿no? La dimensión estratégica, de gestión y cultural, y finalmente llegar a una cultura de la innovación. Acá hay un pequeño zoom de lo que vendría siendo el modelo, que bueno, hay solamente letras, pero básicamente se fundamenta por 5 niveles en los que tenemos propósito, marcos, herramientas, asociaciones para el diseño, procesos y finalmente la estrategia. La hipótesis es que los participantes se incluyan o se sumerjan en esta dinámica, conducirá pues a ese cambio organizacional y finalmente a una cultura de la innovación. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, igualmente por todas tus aportaciones. Creo que nos has abierto también mucho panorama para poder ir preparando nuestras preguntas y la mesa de reflexión de esta comisión. Y bueno, pues para dar orden al día y a toda la secuencia que requerimos, vamos justamente a la mitad de las participaciones y otra vez volvemos a volar rápidamente hasta México, hacia la zona de Jalisco. Bueno, no lo dice aquí, pero sí el título del trabajo es Accesibilidad Universal en Contextos Universitarios de Puerto Vallarta, Jalisco, y lo presenta Alberto Reyes González, Jorge Ignacio Chaboya Gama y Adriana Yunuen Dávalos-Pita. Por favor, adelante, bienvenidos aquí al espacio virtual y el escenario es todo suyo. Hola, Jorge, ¿vas a presentar tú, Jorge? No, va a presentar Alberto. Ah, ok, Alberto. Sí. Adelante. Ahí ya tienes los permisos, Alberto. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Vamos a iniciar nosotros platicándoles un poquito de lo que es el proyecto que estamos trabajando. Es un proyecto que lleva el nombre de Accesibilidad y lo estamos trabajando entre dos universidades, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Puerto Vallarta. Parte, digamos, del proyecto nace, digamos, de la idea de que nosotros habitamos un territorio turístico, que es el segundo centro turístico de playa más importante de México, es el centro turístico más importante del Pacífico mexicano, pero tenemos unas polaridades en cuanto al criterio de accesibilidad universal. Si bien la accesibilidad universal ha sido parte dentro de la política urbana dentro de la ciudad, los entornos universitarios no cuentan con esta aplicación, ¿no? Entonces, bajo esto, nosotros planteamos una ruta de trabajo para generar una construcción de una metodología clave, donde se determinaron 3 grupos de interés: al gobierno municipal, a las instituciones educativas, a través de la Universidad de Guadalajara, con su campus universitario La Costa, y el Tecnológico
Instituto Mario Molina con la unidad académica Puerto Vallarta. El último grupo de actores clave fueron los representantes de Colonia, con los que se trabajó a través de una encuesta para identificar Perdón, la Alberto. percepción que se tiene sobre este concepto de accesibilidad universal. Alberto. Este concepto de accesibilidad universal... Perdón, Alberto. Una interrupción. Sí. Una interrupción. Lo que ¿Me pasa es que escuchan? no, sí te escuchamos. Lo que pasa es que no sé si sea Sí. tu señal, Hola. pero estamos teniendo problemas de comunicación contigo y lo que quisiera proponerte es que apaguen su cámara para que tengan mejor señal desde donde estén ubicados y así los podemos escuchar perfectamente para que no haya más interrupciones. Por favor, Alberto, adelante. Creo que ya la tenemos apagada, ¿sí? La cámara. Sí, muy hecho. bien. Adelante. Gracias. Perdón por la interrupción. No, todo bien. Entonces, bajo este primer trabajo de campo, lo que hicimos fue determinar las variables que integran este concepto de accesibilidad universal para hacer una estabilización de datos de la recogida de campo, ¿sí? Estos estos datos se contrastaron a través de las bases de datos de los distintos niveles de gobierno, que fueron el gobierno municipal, el estatal y el federal, para con esto nosotros poder tener como una aproximación a la realidad, ¿sí? No sé si están viendo mi segunda imagen, donde generamos una cartografía donde podemos ver el límite de playa, que normalmente, digamos, el centro turístico, o en el caso de Puerto Vallarta, las zonas de alta plusvalía se encuentran alrededor del límite costero, pero los centros educativos se encuentran en el lado opuesto, ¿sí? Entonces, hacemos dos acercamientos para identificar cuáles fueron estos polígonos de trabajo, donde determinamos algunos criterios de medición para este concepto de accesibilidad universal. El recubrimiento, la banqueta, la guarnición, el tipo de rampas, el alumbrado, los postes, el letrero, la naturación urbana o los árboles, junto con la vegetación, y el acceso también a telefonía. Generamos también algunos elementos como radios de servicio, dependiendo del tipo de equipamiento, o sea, cuál es la fuerza, digamos, que se ejerce para tracción, y eso lo contrastamos con la comunidad, ¿no? Con los pobladores, la gente que habita, no solamente los estudiantes o los docentes y los administrativos que asistimos a estos dos campus universitarios, sino los vecinos que están en el contexto próximo, ¿no? Para eso también generamos, la doctora Adriana nos va a platicar un poquito de esto, cómo fuimos nosotros generando estas mediciones. Ok, buenas tardes. Nosotros hicimos una evaluación, ¿no?, del territorio, tomando los indicadores que anteriormente el doctor Alberto nos compartió. Entonces, esos indicadores los encontramos dentro de la plataforma de INEGI, Espacio y Datos, pero ahí lo que hicimos es convertir esos criterios que manejan como semáforo, ¿no?, que si se encuentra en todas las calles, en algunas o en ninguna, lo convertimos en números y sometimos esa evaluación, ¿no?, de lo que nos decía INEGI, cómo estaba nuestro territorio, pero también contrastamos en campo, porque, bueno, la información ya pasó algo de tiempo desde que se levantó y necesitamos verificar cuáles eran las condiciones actuales, ¿no? Entonces, estamos trabajando en dos distritos diferentes. El distrito número 2, que es donde se encuentra el Centro Universitario de la Costa, y el distrito número 4, donde está el Instituto Tecnológico Mario Molina. Y en la en el primer tabla que tenemos aquí, podemos visualizar la media que nos dio en esos criterios, tanto en los datos netos que teníamos de INEGI, que tuvimos que cuantificar,
y los que obtuvimos en campo de esos mismos indicadores medias, bueno, del territorio, ¿no? Que localizamos las medias, nos bajamos ahora sí para visualizar las colonias, cómo estaban catalogadas, ¿no? Para poder identificar cuáles son esas colonias, qué condiciones tienen y poder plantear las estrategias de mejoramiento de esta zona. Sí. Creo que parte, digamos, de los objetivos, o parte de los objetivos del proyecto ha sido, porque es un proyecto que continúa, digamos que ese es un primer corte, el primero trabajar de manera conjunta entre dos instituciones universitarias y también integrar a los estudiantes de las carreras de arquitectura y de ingeniería en el análisis del territorio próximo, ¿no? Un territorio que habitan y que transitan día a día y que se tiene que medir y también debe de establecer algunas estrategias para el mejoramiento, pero esto a través de metodologías participativas, donde no solamente la institución es la que mide de manera individual, sino que se integra con los comités vecinales y con el gobierno, ¿no? Entonces, creo que para nosotros algo importante dentro de este concepto de accesibilidad universal ha sido también una parte formativa para los vecinos de las colonias, donde se les explica qué es lo que se considera, ¿no? Y cómo se construyen estas variables y este indicador, que de repente parecería que es un concepto como muy abstracto, pero que nosotros lo podemos ver dentro del territorio como con características muy puntuales, ¿no? Entonces, creo que con eso nosotros finalizaríamos la participación. No sé si, bueno, está también por aquí el doctor Jorge Chaboya, que nada más no estamos juntos en ese momento, pero si quisiera algo para cierre. Sí, de manera muy rápida y solo para establecer otro de los valores agregados que tiene esta investigación, como ya lo dijo Alberto, es precisamente la participación muy colaborativa de tanto estudiantes como vecinos y los gobiernos, que se integraron de una manera muy importante para poder determinar esta primera etapa de la investigación. Entonces, parte de la riqueza del trabajo es precisamente la colaboración entre todos los que estamos haciendo esta investigación, y los primeros resultados pues nos hablan de que hay mucho camino por recorrer en una zona turística como lo es esta ciudad de Puerto Vallarta, donde coexisten dos universidades públicas como es la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico Mario Molina, en sus respectivos campus, como la atención para la movilidad universal desde el concepto en cómo lo estamos manejando, pues hay áreas de oportunidad que se tendrán que atender. Para concluir, nada más, pues agradecer todo lo bien que ha sido organizado este congreso, y los resultados preliminares que se están presentando en esta ocasión, bueno, pues ha sido producto del esfuerzo de los dos grupos de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, ahora que nos encontramos poquitito más de la mitad de las presentaciones, quisiera rescatar, como lo había estado haciendo un poco para propiciar el diálogo, como ya lo decía, estos conceptos que se han puesto de manifiesto: integración interinstitucional, metodologías participativas, accesibilidad, comités vecinales, participación interdisciplinaria, apoyo también de vinculación con los organismos de gobierno, educación, construcción desde la mirada de la educación, construcción de posibilidades como talleres interuniversitarios, espacios de aprendizaje, etcétera, involucramiento de medios de comunicación para la difusión de todas estas acciones. Son algunos de los conceptos que ustedes han puesto de manifiesto en estas participaciones, y creo que hay algún aspecto que sí que tendremos que retomar para nuestro cierre de la comisión, que será los aspectos de identidad y de construcción de los imaginarios en torno a
ahora sí que en torno a la discusión de esta comisión, que es diseño y el entorno. Y bueno, pues con este breviario me permito presentar a nuestro próximo trabajo. Hoy esta comisión ha estado llena de participaciones de México, lo cual me hace muy feliz. En la comisión que estuve el día de ayer no había casi de México y ahora estamos presentes aquí con la bandera. Bueno, viene Sonia Guadalupe Rivera Castillo y Marta Nidia Molina González de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Ellas nos van a compartir el trabajo titulado Vida y Andares Urbanos, Diseño, Experiencia y Complejidad. Pues bienvenidas y el escenario es todo de ustedes. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí participando otra vez en la Universidad de Palermo. Ando un poquito afónica, espero me escuchen como quieren muy bien. Yo soy la doctora Sonia Rivera y como comentó por ahí, nos presentaron. Este trabajo lo comparto con la doctora Marta Molina González. Nosotros venimos de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, es un trabajo que venimos desarrollando dentro de nuestra labor académica o nuestra labor dentro de nuestro cuerpo académico, nuestra labor colegiada, dentro de nuestro cuerpo académico NODIC al que pertenecemos. Lo que les presento, déjenme, no puedo. Quería, no encuentro dónde. Quería abrir la diapositiva, aunque realmente simple y sencillamente es una diapositiva en donde englobamos los aspectos que estamos estudiando y algunos de los puntos más significativos que fueron surgiendo dentro de esta investigación. Entonces, bueno, nuestra investigación se llama Vida y Andares Urbanos, Diseño, Experiencia y Complejidad. Realmente estos puntos son los que realmente en los que nos adentramos. Bueno, para comenzar, bueno, pudiéramos decir que en el día a día de una ciudad, los paseos y los andares, pues son la cotidianidad, ¿no? Son la primera línea de movimiento que tenemos las personas y los espacios y que nos brindan a los transeúntes, pues una cantidad de experiencias invaluables. Sí, de modo físico, de modo perceptual y que pues nos brindan a veces identidad, a veces nos hacen irnos hacia la memoria, irnos a aspectos culturales, un poco de todo. Eso es lo que tienen los andares precisamente urbanos. El diseño y la forma de una ciudad no siempre la visualizamos o no siempre está planteada para facilitarle la vida a la gente. Realmente mucho tiene que ver el crecimiento emergente, regido por factores más bien de intereses económicos, reflejándose también en problemáticas que pues van surgiendo con estas situaciones emergentes que se van dando, que es pues son factores negativos y desafortunados, pero pues que están ahí dentro de la ciudad. Es menester estudiar esta complejidad de efectos negativos urbanos de manera sistémica e integral. El desafío del diseño, nosotros lo vemos como una parte para la respuesta que sería parte de un proceso de mejora continua. Dentro de esta tendencia de escuchar estas voces que la ciudad emite y que están orientadas o deben de estar orientado este diseño al beneficio y al irnos hacia estas situaciones que la misma ciudad nos está diciendo que necesita o que son necesidades o que son problemáticas que el diseño tendría que dar respuesta, sobre todo para darle una calidad de vida pues a las personas, ¿verdad? A las personas que la habitamos. Caminar la ciudad es un gran ejercicio físico, bueno, pues todos lo sabemos y que nos da mucha salud y pues grandes beneficios,
No obstante, este estudio en particular, en este estudio lo resaltamos como un valor cognitivo. El caminar urbano como parte de una mezcla de aprendizajes sensitivos que se van dando entre el cuerpo y el espacio y que son parte del significado y de las experiencias que cada individuo va, pues va sintiendo, ¿no? Va identificando. También se concibe la ciudad como un sistema complejo en incansable adaptación, reorganización, reinvención. Es no estar formando una sinergia entre todas estas partes. En la mirada urbana, desde lo sistémico, se permite ubicar al ser humano como en primer plano. ¿Sí? Hay que reconsiderar y recrear itinerarios que nos permitan volver a hacernos de espacios de conexión, de espacios para todos, de esos espacios que a veces hemos visto perdidos y que bueno, por muchísimas circunstancias han tenido que ser factores de cambio, pero que no debemos de dejarlos como, pues es que esto ya no se puede, ¿verdad? Ya la convivencia ya es difícil, ya los espacios públicos pues son pocos, ya casi todos son privados. No, tenemos que hacer una recuperación, pero para hacer esto necesitamos identificar cada uno de estos factores y para esto nos ayuda muchísimo la teoría de sistemas. También vemos, bueno, precisamente dentro de los sistemas complejos, se prevén aproximarse desde el constructo social emergente de la conciencia del transeúnte ante una problemática pues de percepción que se tiene de esta afectación de la calidad de vida. ¿Sí? La fluidez y la tendencia en el sistema es parte esencial para la integración de todos los actores involucrados, que es a lo que siempre puntualizamos mucho en este estudio, la importancia de tener un panorama completo. Ok, también vemos a la experiencia como parte desde el origen del diseño, ¿sí? La experiencia del caminar los espacios urbanos es para el diseño la mejor herramienta cognitiva por su proximidad con cada uno de los espacios, con el contexto completo y de manera más palpable. Estudiar la ciudad y para el caminante permite adentrarse en cada uno de estos entornos, ahondando y formando una maraña de relaciones donde cada uno pertenece a un mismo plano, emerge de la misma manera, con el mismo grado de importancia. En resumidas cuentas, este estudio destaca la necesidad del análisis a profundidad permitido de lo planteado en la teoría de los sistemas y al estudio de conceptos mostrados destacándose la identificación de las constantes de cada uno de los actores que a la par, bueno, más bien que a la par sirvan de origen del planteamiento de objetivos y de alcances claros y pertinentes en proyectos con una planeación muchísimo más estricta, muchísimo más apegada a las necesidades de una ciudad. Pues básicamente lo que teníamos por aquí. Como les decía, en el gráfico solamente mostramos nuestros puntos de estudio, nuestros conceptos en los que nos basamos y cada una de las categorías emergentes o cada una de las categorías que fueron identificándose en esto. Por mi parte es todo. Espero
que haya sido enriquecedor lo que les presentamos. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora Sonia y doctora Marta, por la presentación y por este trabajo que ustedes están desarrollando sobre la importancia, me gustaría sumar a los conceptos que antes planteé de la experiencia, ¿no?, de las personas en el torno de la complejidad. Bueno, pues los invito a tener ya listas las preguntas. Nos faltan 2 trabajos para ir apuntalando la mesa de reflexión. Y quisiera darle la palabra, por favor, a Luis Sebastián Ramón Rossi, de Argentina. Él, bueno, está adscrito a distintas instituciones, pero pertenece al CONICET y nos va a presentar el trabajo Diseñar ciudades computables de las Smart City a la plataformización urbana. Adelante, por favor, Luis. Bueno, le pido a Sonia que deje de compartir para que Luis pueda, si nos va a presentar alguna... Gracias, Sonia. Adelante, Luis, por favor. Bueno, gracias, Sonia, primero por dejar de compartir, y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo no vengo del diseño, sino sobre todo de la comunicación, y este artículo es sobre todo más de reflexión teórica. No sé si se alcanza a compartir, si están viendo, si estoy compartiendo pantalla. Sí, ya se ve, Luis. Adelante. Genial, entonces. Bueno, el título de la ponencia corresponde al problema de la aceleración de las relaciones entre comunicación digital y ciudad. Esto se nota en 2 aspectos. Por un lado, en el hecho de que las ciudades actuales tienen en su centro a procesos de una computabilidad que busca, digamos, envolver todas las ecologías físicas, mentales y sociales. Y por el otro lado, a la coyuntura pospandémica, que ha multiplicado las preguntas sobre la relación entre comunicación digital y ciudad. Por supuesto, no se trata de un problema nuevo, sino que ya en las últimas obras de Louis Mumford, digamos, la idea de megamáquina expresaba la progresiva integración de las mainframe en las metrópolis de la Guerra Fría, pero, perdón, que ahí está. Pero esta idea, digamos, de megamáquina va a sobrevivir a la década de 1980, sobre todo en el modelo maquínico de la morfología urbana de Kevin Lynch, o, por ejemplo, en la comprensión de los procesos de producción de subjetividad ligados a la informática planetaria, como los planteaba Félix Guattari. Un diseño más tarde va a ser Mitchell quien condensa la mayoría de las esperanzas del programa de la computación ubicua para transformar las áreas urbanas a través de la idea de Infoban. Bueno, el caso es que, perdón, ahora sí, el caso es que a inicios de nuestra centuria, digamos, la creciente sinonimia entre ideas como ciberciudades, ciudades virtuales, conectadas, digitales y ubicuas, solo empieza a resolverse cuando la noción de ciudades inteligentes, tanto en los términos de intelligent como smart cities, cobra fuerzas gracias a la capacidad técnica y económica de actores corporativos concentrados que encuentran en las gestiones municipales un campo de aplicación privilegiado, mejor dicho. De hecho, a un año de la crisis de los créditos subprime y bajo políticas de austeridad fiscal, un informe de IBM va a gestar la agenda del diseño de los procesos de informática omnipresente, atendiendo al control cuantitativo de las ciudades, entendidas como sistemas de subsistemas, y operacionalizando la toma de decisiones a través de Big Data y Cloud Computing. Uy, perdón. Ahora sí. En esos términos y en este contexto, inteligencia va a quedar definida como la habilidad para modelar patrones de comportamiento bajo macrodatos procesados en esos diferentes subsistemas. No obstante, la noción de Smart City empieza a ganar ambigüedad y se vuelve nebulosa, excediendo sus primeros límites tecnocráticos bajo definiciones que van a incluir una amplia variedad de realidades. Por ejemplo, vamos a incluir gobiernos inteligentes y open data, poblaciones smart y capital sociocultural, políticas de vida en promoción cultural, sanitaria, habitacional, problemas de la knowledge, la Git y la sharing economy, problemas de movilidad y transporte inteligente, y problemas medioambientales y ecologías ligadas a las ciudades sustentables, donde la noción de ciudad inteligente empieza a ser trocada con la de ciudades resilientes.
Esa ambigüedad va a llevar a distintos autores a señalar que las Smart Cities son una suerte de fármaco. Esto es, veneno y remedio a un tiempo, por eso, si se han vuelto un vector privilegiado para atacar la crisis del COVID-19, también no han dejado de emerger un conjunto de críticas que destacan, digamos, 5 puntos críticos a este discurso de las Smart Cities. Por un lado, se las liga a un discurso de la eficiencia que convierte a las ciudades en una materia pura que solo sirve para la extracción de valores y datos en sistemas operativos progresivamente propietarios. Por otro lado, en segundo lugar, se liga este discurso a su pertenencia al neoliberalismo con una profunda desregulación y privatización de los servicios. En tercer lugar, se ha hecho una crítica al énfasis en soluciones técnicas y pragmáticas antes que verdaderamente políticas, donde las ciudades son conceptualizadas como una suerte de sistema cognoscible a priori, antes de ser abordado en su complejidad históricamente situada. En cuarto lugar, se ha señalado que aparecen nuevos riesgos infraestructurales ligados a la ciberseguridad. Y en quinto lugar, aparecen críticas que tienen que ver, o que vienen del orden ético-político ligados a la vigilancia generalizada y al data surveillance contemporáneo. Así, por ejemplo, Richard Sennett, en su último libro, va a señalar 2 posibilidades de este fármaco de las Smart Cities, que tiene que ver con una conceptualización de las ciudades como prescriptivas, es decir, aquellas donde pervive una tecnología propietaria y una concentración de la toma de decisiones en una élite, y ciudades abiertamente democráticas con tecnología open source y perspectivas comunitarias. Bien, pero estos proyectos de Smart Cities han comenzado a reestructurarse bajo la idea de plataformas y de plataformización, que en la primera década del 2000 quedarían definidas por 3 aspectos específicos. En primer lugar, las plataformas iban a ser definidas tanto como instituciones tecnoeconómicas con sus raíces etimológicas en platform, como motores reprogramables de interacciones y mediaciones. En segundo lugar, van a ser redefinidas por incluir mejor dicho, definidas por su capacidad para incluir procesos de descentralización y recentralización de macrodatos en arquitecturas como servicios. Y en tercer lugar, van a ser definidas por su capacidad para aplicar mecanismos de datificación, comodificación o mercantilización y selección en sectores específicos de la ciudad como turismo, movilidad, educación, salud, finanzas, etc. En todas estas definiciones de inicios y de la primera década de los 2000, van a suponer, digamos, que la ciudad funciona como un trasfondo, por lo que en los últimos 3 años surgió y tomó fuerza un llamado urbanismo de plataformas, que intenta comprender cómo la plataformización reestructura la trama de la vida cotidiana, afectando las formas de percibir, valorar, pensar y gobernar el espacio público, es decir, cómo las plataformas son a un tiempo parasitarias y co-constitutivas de las actividades de las ciudades, pero también cómo esas mismas plataformas tienen que ser reconfiguradas por experiencias urbanas cotidianas y con el bagaje histórico que las caracteriza. En ese contexto aparecen diferencias entre el urbanismo smart y el llamado urbanismo de plataformas, porque, en primer lugar, porque las plataformas, al menos las occidentales, parecen conllevar mayor conflictividad con los formuladores de políticas públicas locales, por un lado por su estatuto complejo de estar a mitad del camino entre lo público y lo privado, y por otro lado por las geografías coyunturales. Y aquí recuerdo la ponencia de Mónica que señalaba estos procesos de gentrificación ligados a Airbnb, pero también lo mismo se puede decir en Uber, en el caso de Uber o en el caso de Google Maps. Es decir, estas geografías coyunturales funcionan en todas las plataformas. En segundo lugar, digamos, desde un segundo punto de vista, las plataformas, a diferencia de las Smart Cities, soportan procesos más interactivos con los urbanistas. Esto es, los tableros de control del crowdsourcing y del crowd computing devienen progresivamente en grillas de gubernamentalidad algorítmica que están, en tercer lugar, soportadas por procesos de cierre de la tecnología ligados a
las API y los SDK, las Application Programming Interfaces, y a los Software Development Kits, por donde pasa, podríamos decir, con un pensador del estudio de los medios contemporáneos, como es Friedrich Kittler, el cierre o el control o la forma del poder contemporáneo ligado al control de datos, direcciones y comandos. Así entonces la ciudad deviene progresivamente un lugar para experimentar las plataformas, y la toma de decisiones se relocaliza al interior de estos ecosistemas de aplicaciones y de sus propios dashboards. En cuarto lugar, si en las Smart Cities es el Estado el que adopta tecnología corporativa, las plataformas buscan transformar los mercados multilaterales más antiguos de las ciudades, esto es, buscan transformar sus servicios, los servicios de las ciudades, aprovechando la proximidad geoespacial a través de geolocalización y efectos de red, por lo que, en último término, digamos, y en quinto lugar, frente a la mayoría de los discursos que tienen que ver con las Smart Cities, que están ligados más a un espíritu utópico o ucrónico en algunos casos, las plataformas desencadenan, de hecho, digamos, múltiples adaptaciones y variaciones infraestructurales situadas en las propias ciudades en las cuales se despliegan, al tiempo que implican tecnologías no solamente extractivas, sino, como dije antes, mayormente interactivas y constructivas. Por ello implican fricciones, conflictos, desplazamientos, contraposiciones, así como efectos encarnados, cuerpos datificados y procesos de producción de subjetividad. Por último, y para terminar, me parece que la agenda futuro de los estudios en comunicación y en diseño debe colaborar profundamente con los estudios urbanos en tres sentidos. Por un lado, explorar los límites y posibilidades de los proyectos de Smart Cities latinoamericanas, es decir, el conjunto de refabricaciones que están teniendo lugar, y en la legislación y en diferentes proyectos que están teniendo lugar, y preguntarnos efectivamente si allí la traducción correcta de Smart City tiene que ver con ciudades inteligentes o ciudades que deberían ser llamadas mordaces. En segundo lugar, el análisis, sobre todo de los procesos de plataformización, tiene que estar ligado a los sectores de movilidad, turismo, trabajo digital, salud, educación, pero a su vez recuperar como una guía para el análisis los procesos que están ligados a los social media y a la computabilidad de la geolocalización, que es la que permite la avanzada y el despliegue sobre las ciudades de cada una de estas plataformas. Y en tercer lugar, deberíamos profundizar los aspectos teóricos que permiten ver a la plataformización como lo que podríamos llamar el poder contemporáneo en términos de la progresiva modulación de los principales acontecimientos de poblaciones o multiplicidades, humanas y no humanas, como surgió en alguna de las ponencias, en espacios abiertos y ya no cerrados como eran las sociedades disciplinarias Foucaultianas. Es decir, comprender las relaciones de poder, las formaciones de saber y los modos de subjetivación que aparecen cuando las ciudades, nuestras ciudades latinoamericanas, se vuelven progresivamente medios computables. Bueno, muchísimas gracias y disculpen por haber pasado tan rápido las filminas. Muchas gracias. No, bueno, todos tenemos aquí un tiempo muy marcado de 10 minutos y la verdad pues es muy complicado mostrar, creo yo, este ejercicio de hacer una síntesis de tu investigación, de la investigación de cada uno de ustedes que seguramente lleva años atrás, experiencia en formación docente, en recursos, en el entorno, etcétera, plantearla en 10 minutos, así que yo verdaderamente valoro el ejercicio que cada uno de nosotros hacemos para poder estar en los tiempos y sintetizar todo este conocimiento que venimos a compartir el día de hoy. Vamos a darle la palabra, gracias Luis, y vamos a darle la palabra a nuestra última participante de la comisión, y con ello yo los invito ya en este momento a empezar a plantear las preguntas que tengan. Seguramente pues todos los que nos están acompañando pues han puesto la atención a cada uno de los colegas participantes y tendrán direccionamientos muy particulares o dudas que puedan ir externando. Entonces los invito a que lo vayan colocando en la caja de chat del Zoom. Yo los voy a leer al terminar nuestra última participación y también haremos pues las conclusiones y las reflexiones.
Vamos a darle la palabra ahora sí a María Carolina Vivar Cordero. Ella es de la Universidad de la SUAY de Ecuador y nos va a presentar el día de hoy para cerrar esta comisión, bueno, para cerrar los trabajos de presentación de la comisión, el tema, la configuración espacial en la percepción museográfica. Por favor, María Carolina, adelante. Buenas tardes con todos. Les pido disculpas, estoy afónica y no puedo hablar mucho. Primero quiero felicitar a todos los ponentes, en verdad estuvo increíble el poderles escuchar, el poder apreciar sus trabajos y cómo han realizado sus investigaciones. Para mí es un gusto inmenso el poder estar aquí en esta Semana Virtual Internacional de Diseño, en donde puedo compartir parte de mi investigación sobre la configuración de los espacios interiores, específicamente en museos de la ciudad de Cuenca. Primero quisiera dar como una introducción del por qué se escogió este tema, y es por mi interés principal de poder generar una relación entre lo que es el espacio y el sujeto. El espacio tomado en cuenta con el espacio interior, con todo lo que estaría dentro de esta envoltura arquitectónica, y al sujeto, la persona que habita, visita cada uno de los espacios. Para poder hacer este estudio hemos tomado los 5 museos de la ciudad de Cuenca. Está el Museo Municipal Pumapungo, Museo de Arte Moderno, Catedral Vieja, Remigio Crespo Toral y Museo de las Conceptas. Dentro de esto de aquí se toma al espacio como el museo que hemos mencionado, con cada una de las características que se tiene, tomando en consideración que, curiosamente, así pasa en muchos de las ciudades, en Cuenca pasa con frecuencia, es el hecho de que los espacios no fueron creados para ser museos, sino tuvieron que ser adaptados a estos propósitos. Y esta adecuación a las edificaciones han tenido que cruzar por temas prácticos, funcionalidad y de alguna manera el poder tomar en cuenta cuáles son las necesidades que van a tener cada uno de los exponentes. Y por otro lado, el sujeto, que es este visitante, en donde nos hemos centrado en esta investigación para poder tomar en cuenta que este visitante genera su vínculo con el espacio interior a través de los sentidos. David Le Breton habla en varios de sus libros de que los sentidos y el cuerpo humano atraviesa el mundo a través de los sentidos. Y es por eso que hemos tomado la definición de poder separar los 5 sentidos básicos para poder identificar cómo se puede llegar a generar o apreciar una experiencia dentro de cada uno de los espacios. Si bien las características personales en cuanto a percepción están muy ligadas, están muy ligadas a experiencias pasadas, a experiencias que hayan tenido. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la generalidad, mayor cantidad de personas, de alguna manera encuentran significativas algunas experiencias de parte de los usuarios. Y en base a eso hemos identificado cuáles serían estas configuraciones espaciales que tienen relación directa con los sentidos y cuáles son estos estímulos que de alguna manera interceden en esta experiencia de la visita al museo. Aquí nos vamos orientando específicamente a la experiencia estética del visitante a cada uno de los museos. Voy a compartir pantalla con ustedes. Quiero mostrarles, este de aquí es el Museo de la Catedral Vieja, se llama así. Esta es la primera catedral de la ciudad de Cuenca y ya no está funcionando con tema de iglesia y ahora es un museo. Pero podemos ver claramente que la presencia religiosa está plasmada en cada uno de los elementos. Y una de las cosas que me llama la atención es que a pesar de que puedan estar puestas de manera correcta, museográficamente correcta, las obras, el espacio les come, el espacio les domina. Tenemos, no se pasa, ahí está. Esta de aquí es una de las salas del Museo de las Conceptas. Este de aquí era un claustro de monjas, y cada una de las salas de exposición eran celdas
de las monjas, y podemos ir viendo, realmente es interesante el poder visitar este espacio y poder ver que a pesar de que las obras están puestas con su iluminación, con sus placas, con todos los elementos, hay estímulos sensoriales internos dentro del espacio que de alguna manera minimizan completamente la obra. Al entrar en esta sala, es curioso, está en el centro de la ciudad, hay un bullicio de la calle impresionante, pero cruzamos la puerta y es un silencio de claustro, es un silencio de claustro. Y el sentir ahí, la temperatura es bien fría, la música con sonidos sacros envuelven el espacio y la iluminación dentro de las salas es súper intensa, sin embargo se nota que se pueden crear sombras alrededor. Es sumamente interesante el poder ver en esta sala, no está, pero en el piso alto todo el piso es de madera y cada paso que uno da siente el crujido de la madera del piso de una construcción colonial. Entonces, si bien puedo yo exponer una obra, puedo exponer las obras, el espacio me sigue dominando y me sigue atrapando dentro de cada una de las áreas. Esta de aquí es el Museo de Arte Moderno. Puse la imagen del patio interior. También está en el centro de la ciudad, una bulla afuera, sin embargo aquí se escuchan pájaros, es completamente libre, pero si se fijan en la imagen de la derecha, perdón, las obras, si bien intentan ser expuestos de la mejor manera, se encuentra un reflejo de la intensa sol que puede llegar a pegar en cada una de las salas, que de igual manera son como unas especies de celdas que se tenían antes, que era un espacio para poder rehabilitar a alcohólicos anónimos. Entonces, si bien todos estos espacios de alguna manera albergan sus obras, pero las obras como tal llegan a minimizarse en el espacio y generan poco atractivo, ya que en este caso podemos ver el reflejo, estoy yo ahí tomando la foto, pero nos muestran que hay problemas. Este de aquí es otro museo de la ciudad, Museo Remigio Crespo Toral. Vemos el cielo raso, tiene un trabajo maravilloso, las paredes tienen pinturas súper fuertes, hay un gran trabajo de exposición y museografía dentro del espacio, pero la casa gana. El dominio del espacio frente a las obras minimiza completamente el propósito de exhibir. En este espacio, en cada uno de los espacios museográficos, hay varios esfuerzos para poder hacer que la gente pueda aprovechar completamente los recorridos de los museos y de alguna manera parte de la historia que cuenta la ciudad de Cuenca está reflejada en sus construcciones y en su arquitectura. Cada uno de estos espacios genera una experiencia y características diferentes unos a otros, haciendo que los sentidos se estimulen de una manera más amplia a la otra. Uno de los objetivos una de las hipótesis que tenían en la investigación era el poder identificar cuáles son los estímulos sensoriales que se pueden llegar a tener en cada una de estas obras y cuáles serían las configuraciones que hacen que sensorialmente pueda llegar a tener una experiencia mayor cada una de las instancias. He visto que dentro de cada uno de los museos se trabaja mínimamente el sentido del gusto, el sentido de la vista es completamente predominante. El uso de las fases auditivas están presentes no en todas las exposiciones. Es curioso el poder ver que el sentido del olfato por el uso de las mascarillas por COVID se minimiza al máximo. Sin embargo, varios de los visitantes pueden encontrar olores significativos en cada una de las salas. La mayor cantidad la asocia con algo rancio, algo de los museos como temas antiguos, como la música muy, muy clásica y todos estos elementos que llevan de alguna manera a pensar que los museos están tratados de manera antigua, no con un atractivo para visitar directamente. También otro de los descubrimientos es que la mayor cantidad de visitas que se tienen en los museos es turística, casi que
turística, cada uno de las visitas son por primera vez en los espacios, no son reiterativos, lo que hace pensar que en verdad la ciudadanía no está interesada en visitar por esa concepción de no tener un estímulo adicional sensorial en cada uno de los espacios. Si bien el COVID acá en Cuenca nos ha afectado un montón, las visitas a los museos se han reducido un montón, la idea de poder hacer interactivo cada una de las salas se ha minimizado completamente porque ahora no voy a tocar por miedo a contagios y demás. Entonces es interesante el poder ver que hay un cambio dentro de lo que serían las experiencias dentro de los museos y cómo esta sensorialidad va aplicada a cada uno de los espacios y se puede generar una exploración infinita en cuanto a los recursos de experiencia en cada uno de los espacios a través de los sentidos. Y creo que me estoy pasando del tiempo, entonces voy a cerrarlo ahí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carolina. Bueno, fue la prerrogativa por haber sido la última, ¿no? Unos minutitos extra. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, pues los invito ya a que empecemos a desatar las preguntas. Estoy al pendiente aquí de la caja de chat, quienes quieran pues escribirlas o inclusive a solicitar la voz y alzar la mano y podemos hacer este intercambio que siempre es muy enriquecido. No queda tanto tiempo, pero sí me gustaría leer al menos 2 o 3 preguntas que ustedes pudieran aportar y mientras se van animando, ya tiene aquí unas preparadas Luis, pero mientras las leo Luis, bueno, voy a seguir sumando algunos conceptos que han girado en esta mesa y que bueno, que es muy importante como seguir apuntalando y que creo que nos dejan varias líneas de abordaje que puedan enriquecer nuestros propios procesos de investigación que presentamos que presentaron ustedes en esta ocasión y que puedan apuntalar nuevas líneas, ¿no? En torno al diseño y el entorno. Pues un aspecto, la importancia de la metodología, trabajarla como una estructura fundamental para entender las relaciones diversas de actuación en el tema del diseño y el entorno. La mirada interdisciplinaria ha sido muy constante y esa cuestión ya la había venido destacando. El apoyo ya también de los comités vecinales, del gobierno, pero aquí lo quiero llevar al involucramiento de los diferentes actores que participan en la vivencia del espacio. Los saberes, el rescatar el saber de las personas independientemente de si tienen educación formal o no formal, porque esos saberes van a nutrir las miradas y la perspectiva desde la cual observamos el entorno y el diseño. La puesta en común de los diferentes actores es un aspecto fundamental, ¿no? Creo que los proyectos que ustedes presentaron en esta jornada, en esta comisión, ponían en común el diálogo entre los diferentes participantes, actores, instituciones, sectores, academia, personas que viven el espacio en sí. El diseño participativo definitivamente fue uno de los ejes que podríamos apuntalar en general del diseño y el entorno. El diseño participativo estuvo muy presente. El codiseño, en ese sentido también de involucrar a diferentes asociaciones, de crear coaliciones que puedan permitir pensar en el codiseño y en un pensamiento de diseño sistémico, me parece que son elementos que también se dejaron ver. La importancia de compartir. Yo creo que justamente este es uno de los aspectos que nos tienen a todos dialogando en este encuentro de enseñanza del diseño, en esta semana del diseño que organiza Palermo ya de manera regular desde hace bastantes años. Nuestro interés por compartir y discutir lo que venimos a dialogar para que de ahí podamos generar y construir innovación, ¿no? Bueno, innovación cultural, innovación en el diseño. Estas cuestiones también de no hacer, de no generar o de construir solo partes de estudiar las cosas, ¿no? No partir el diseño en pedacitos, sino más bien pensarlo como un conjunto. Creo que eso también ha aparecido en todos sus trabajos. En algunos casos lo dejaron ver como diseño sistémico, diseño estratégico, etcétera, pero en ningún momento se participó de que solo es esta mirada y solo desde este cachito voy a ver el trabajo que estoy desarrollando. Creo que esa mirada
Esa perspectiva es una perspectiva pues, definitivamente de la segunda década del siglo XXI en el diseño y que vale la pena rescatar. Bueno, pues ahora sí voy a leer las preguntas que tiene Luis. Y bueno, allá vamos. Dice, para el grupo de Andrea Balsaña y de Vana y Victoria, dice, se mencionó que hay un proyecto en marcha de la nueva gestión socialista para los pilares. ¿De qué se trata y cómo se une la experiencia que presentó Andrea? Le doy la palabra y luego leo la segunda pregunta que está manifestando Luis. Adelante, Andrea, por favor, y Vana y Victoria, que también participaron en esta presentación. Adelante. Tenía que retirarse porque tenía que dar clases. Pero bueno, un poco yo tenía apuntado a aclarar esto, que por ahí también se vinculaba a lo que decía Julieta Cabrera, digamos que esto, o sea, el foro y todo este taller interdisciplinario nos permitió generar lineamientos para que, lineamientos generales, no sé en especificidad qué tomó el gobierno actual, digamos, porque no lo tengo por ahí, Andrea a lo mejor lo tiene un poco más claro, pero sí fue un elemento que nos permitió generar herramientas para pensar en futuro y generar en esos pilares puentes peatonales, bares, conexiones viales, que integren todo lo que era la zona de la costa con la ciudad, como en esa foto que mostró Andrea al principio, que era toda una parte de ciudad, otro costado de río, agua y costanera, digamos. Que bueno, también en función de los tres que se habían planteado y la intervención de distintas facultades y distintas miradas, desde FADU se miró un poco la ciudad, desde la Universidad Nacional del Litoral, desde la UTN se miró una cuestión más técnica de los pilares y de soporte estructural, y desde Fitch se miró lo que era la geomorfología que permitía, junto con esta idea de los vecinos y de los emprendedores y un poco de los alumnos que participaron del foro, generar 3 o 4 lineamientos que le permitan al gobierno que esté, no solo al que estaba haciendo, digamos, y participando de este foro, tener herramientas justificadas y fundadas para poder diseñar distintas propuestas. No sé si respondí un poco, bueno, no tengo en especificidad cuáles son las propuestas que tomó este gobierno actual ahora, digamos, pero... Perfecto, perfecto, muchas gracias, Ivana. Pues voy a leer la segunda pregunta, es para Mónica Susana de la Barrera Medina, y es en torno al siguiente cuestionamiento. ¿El municipio de Aguascalientes ha formulado algún marco regulatorio para controlar los alquileres temporarios? Adelante, por favor. Gracias, gracias, Luis Sebastián. No existe ningún marco regulatorio, precisamente por eso es que, bueno, las investigaciones tienen ese interés, porque como sabemos lo que está sucediendo en otros países, sobre todo en Europa, pues queremos aquí anticiparnos, ¿no? Es una situación que se nota mucho porque prácticamente todo el centro histórico se está deshabitando. Y esa es una circunstancia que modifica todo. No puedo profundizar tanto por el tiempo, pero deshabitar los centros históricos es algo muy grave. Entonces, sí, coincidiendo también con lo que decía Alma Elisa, que no la vemos en pantalla, no sé si apagó su cámara, pero no la vemos. Justamente el asunto de las multidisciplinas es algo que nos ayuda muchísimo. A mí me ha parecido sumamente interesante escuchar cada uno de los temas, justo con el caso también de la propuesta de Luis. Coincido mucho. Él toma, por ejemplo, algunas cosas de Richard Sennett y yo trabajo con los textos de su esposa, que es Saskia Sassen, y justamente la visibilidad de los asuntos o de las problemáticas que están sucediendo en las ciudades, en las grandes ciudades. Creo que es un tema que vale la pena tomar desde todas las disciplinas, ¿no? Para poder saber qué podemos hacer desde nuestra propia ciudad, aunque sea muy pequeña, para tratar de mejorar. Y sí, bueno, también estamos abiertos a este aspecto que también planteaba Luis, acerca de las cuestiones, cómo ha crecido el turismo y cómo ha crecido sobre todo las cuestiones de las ciudades que él planteaba, bueno, si las smart cities se podrían convertir también
en estas ciudades mordaces o ciudades inteligentes, ¿cómo podría ser nuestra traducción, digamos, latinoamericana, ¿no? Yo tendría cosas bien interesantes ahí por debatir, pero bueno, ya después le pediré también el contacto a Luis para podernos poner en contacto, pero creo que sí es interesante generar diálogos en este sentido, porque sabemos que muchos modelos casi siempre se vienen tomando de las grandes ciudades, y hay muchas cosas que se pueden hacer, sobre todo en la mejora de preservar la identidad de las ciudades, ¿no? O sea, sí es muy fuerte el desarrollo de los aspectos digitales y de cómo esto va modificando todo. Pero ante eso también se pueden hacer y se pueden tomar muchas cosas, y qué mejor que desde lo académico, ¿no? Porque justo estamos en este ojo del huracán, desde las cuestiones de la docencia o cercanos a investigación, que permitiría conocer muy bien lo que está sucediendo en cada uno de los lugares, ¿no? Lo urbano está muy vinculado con la parte del diseño. A mí me pareció muy grato, y seguramente las mesas las van ajustando para que se coincidan algunos temas. A veces no coinciden todos, pero yo creo que ese es uno de los parteaguas que también vale la pena conectar, ¿no? Con las disciplinas, con las instituciones. Se me hizo muy interesante también que se vincularan instituciones de dos, en el caso de Guadalajara, en el caso de Monterrey, para poder también hacer este trabajo desde distintas ubicaciones, aunque sea de nuestro propio país, ¿no? Pero bueno, para darle parte de lo que sigue. Gracias. Muchísimas gracias. Pues en realidad estamos ya en el tiempo y de alguna forma pues han salido a flote los conceptos centrales, ¿no? de esta comisión, y agradezco las preguntas que se plantearon, agradezco la participación de la respuesta, y sobre todo quiero, para cerrar el tiempo, porque pues, la verdad es que la agenda está súper apretada, hay muchas comisiones, todas las comisiones realmente han sido muy interesantes y se han planteado muchos tópicos. Quisiera agradecer a todos ustedes y celebrar el poder encontrarnos en este lugar de esta manera virtual con temas en común. Lo que me gustaría cerrar como un enunciado, pero es una pregunta que no es que la tengan que contestar en este momento, pero es todos los estudios que ustedes están planteando, en realidad, ¿cómo influyen o bueno, cómo piensan que podrían influir en la política pública, en el desarrollo urbano? Yo creo que ese es un aspecto en el que todos nos quedamos como tarea, todos los que participamos en esta comisión, porque definitivamente pues hay una cuestión institucional, nacional, política de Estado que rebasa por mucho nuestros intereses, y en el marco de lo que planteó, a mí me pareció lo que planteó Mónica pues sumamente interesante, porque lo está contextualizando también lo de Luis, lo de todos ustedes, ¿no? Pero por tenerlo más fresco, la cuestión de la globalización, la mercantilización del espacio, ¿no? De los espacios. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que es una pregunta con la que todos nos vamos a quedar en la punta de la lengua, como decimos coloquialmente, y que seguramente nos dará para volvernos a encontrar en este espacio, en otros espacios, porque nos unen intereses comunes. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a todos los participantes, a todos los colegas, y los invitamos pues a seguir la agenda de actividades en las próximas comisiones. Muchísimas gracias, ya los avisos los ha estado haciendo Alejandra Guardia muy amablemente para que puedan ver y compartir después las grabaciones, y por supuesto leernos en actas de diseño, ¿no? En donde podemos encontrar pues una amplitud de de los conceptos aquí expuestos, de nuestras propuestas teóricas, metodológicas. Tengan una excelente tarde acá, noche en algunos lugares, madrugadas en algunos otros, y saludos a todos ustedes, un abrazo fraterno a todos los hermanos de Latinoamérica. Hasta pronto. Gracias.